Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarles. Bueno, tardes ya. Y siempre me corrigen, ya son tardes. Estamos familiarizados a- a iniciar nuestra reunión un poquito antes de mediodía. Pero estamos aquí, gracias a Dios. Les saludamos desde nuestra casa. Y quiero aprovechar antes de entrar a nuestro tema, este tiempo para eh, no atemorizar, sino concientizar, que es un poquito diferente. Algunos hemos tomado este tiempo de contingencia de una manera muy alarmante, muy apremiante, y algunos hemos tomado medidas rigurosas, otros a veces en algunos días las relajamos, pero quiero decirles algo, sobre todo también a la gente de nuestra iglesia. ¿Por qué seguimos aquí transmitiendo desde casa? Eh, Aparte de que nosotros estamos viendo por medios oficiales del Estado la cuestión de la contingencia, de la emergencia sanitaria, cercanos a nosotros hay casos, no aquí en nuestra familia, no aquí en nuestros vecinos, no aquí en nuestras personas de primero o segundo contacto como mi familia, nuestros vecinos, gente de nuestra iglesia. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que no ha habido una cuestión médica urgente en alguno de nosotros, pero estamos aquí para concientizar. En esta semana escuchamos de personas en diferentes estados, cercanas en sí, en alma, en espíritu, apreciadas por nosotros, que familias completamente contagiadas, familias completamente afectadas por el COVID-19. Y esto sí es de cuestión de seguir reforzando nuestras medidas y seguir tomando cartas en el asunto respecto a ello, porque es es muy necesario no descuidarnos y cuidarnos los unos a los otros en este tiempo. Esto nos hace ver diferente también el comportamiento disciplinado que han tenido uno respecto a la contingencia. Hay gente que sí necesita y necesitamos salir a trabajar, necesitamos tener esa fuente de empleo, pero cuando salgamos cuidémonos mucho, tomemos siempre nuestras medidas y al regreso a nuestra casa igual mantenernos y monitorear siempre nuestra cuestión de salud, ir y venir, saludar, a veces no saludar, si alguien no lo hace, no tomemos cuestiones personales respecto a esto. Ahorita todos nos estamos cuidando de todos. Si tus papás son mayores de 60 años, tienen diabetes, hipertensión, ve tú al súper, haz sus vueltas, ayúdales un poquito, amengua la carga de salida y cuidémonos los unos a los otros. Estamos un poquito también, nuestra familia y yo, tristes por la pérdida de algunos amigos de mis padres allá en el estado de Oaxaca, que les mandamos un abrazo y la verdad esto nos está haciendo tomar conciencia, aparte de lo bíblico, de lo espiritual, porque Dios toma cartas en este asunto respecto a la conciencia sanitaria, seguir cuidándonos. Algunos estamos más que impacientes, algunos nos hemos molestado tal vez, no nos hemos familiarizado y acostumbrado a tener nuestras reuniones en un cuartito en casa. No nos hemos acostumbrado, no nos acostumbramos. ¿Cuántas reuniones fueron en el templo sin gente? 10 reuniones, 11 reuniones, 13 reuniones en el templo. Yo ya ni las conté. O sea, esto es algo que nos ha girado a todos y nos ha revolcado, pero si hay algo que debemos hacer es estar agradecidos con todo el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. Quiero empezar en este domingo de julio, una nueva serie titulada Salmos. Estamos empezando una serie titulada Salmos. Y durante algunas semanas, gracias Irra,
vamos a estar trabajando en esta temática del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un compendio de 150 capítulos. Para algunos tal vez se les salga muy grande, muy largo. Para algunos tal vez se les haga muy difícil llegar a esa parte de la Biblia en su lectura. Pero quiero decirles algo, en mi vida hace 1 año y medio sucedió una circunstancia que me orilló no a buscar a Dios, sino a ver los salmos de una manera diferente. Y cada día trato de leer 2 capítulos del libro de los Salmos, porque mi alma estaba en una circunstancia o en una condición donde era urgente, necesario que Dios trabajara en mi vida, que Dios obrara en mi corazón, que Dios obrara en mi vida. Ahora bien, todas estas semanas vamos a estar recurriendo a algunos salmos, y tal vez yo te pregunte a ti, ¿has leído los 150 capítulos de los Salmos? Y no me interesa y no es de reprocharse si tú me dices, ¿sabes qué, Josué? No, nunca he leído todos los Salmos y no me afectaría y no es de reprocharse si alguien dice, ¿sabes qué, Josué? Nunca me ha interesado leer el libro de los Salmos y nunca los he leído por completo. Es más, Josué, a veces no les entiendo los ejemplos que dice, no les entiendo las referencias a las que hace, que el monte de Sión, que Jerusalén, que menciona ríos, menciona muchas cuestiones que tienen que ver con geografía y datos que a veces nosotros no manejamos. Inclusive trae analogías muy bonitas, empezando desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, que son demasiado útiles para nuestra vida y que pueden tomar un significado demasiado relevante. Ahora bien, son 150 salmos. La palabra salmos es algo que nosotros expresamos en nuestro español, en nuestro castellano, en nuestro lenguaje, pero el libro de los Salmos viene de un nombre hebreo que se titula Sefer Tehilim, o que quiere decir alabanzas al Señor. Quiere decir que estamos leyendo 150 alabanzas al Señor. 150 capítulos donde en cada uno de ellos se menciona algo de verdad que tiene que ver con una relevancia a Dios, o que pretenden, o que el propósito de cada uno de los salmos es alabar a Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos alabanzas al Señor, ¿a qué nos referimos? Y aquí a continuación te presento lo siguiente. Hacemos referencia a expresar convicciones. Cuando nosotros utilizamos la palabra alabanza, no significa o no tiene que ver hoy en día solamente con música, con cantos, con canciones. Quiero aclarar esto, no tengo nada en contra de aquellos ministerios, pastorados, liderazgos que mencionan. Vamos a tener el tiempo de alabar a Dios y enseguida empieza una lista de 3, 4, 5 canciones. 6, 4, 5 cantos, 4, 3, 2, un himno, no sé. Los cantos que interpreten durante una reunión, pero la palabra alabar no tiene nada que ver solamente con música. Cuando hablamos de alabanzas, se habla de expresar convicciones, donde uno descubre quién es Dios, donde uno se da cuenta quién es Dios al acercarse a Él, donde uno también describe a Dios. Ahorita vamos a tomar algunos salmos y te vas a dar cuenta que en cada uno de ellos describen de alguna forma, a veces muy sensible, a veces muy impactante, a veces muy fuerte, describen a Dios. Voy a utilizar una palabra que no quiero que se relacione mal el significado, donde declaran, esta es la palabra declarar, lo que es Dios.
No es declarar de alguna forma de profetizar respecto al futuro, valga la redundancia, cuando hablamos de profecía nos referimos al futuro, pero declarar lo que es Dios quiere decir expresar mi convicción de lo que yo creo respecto a Dios. En otras palabras, describir lo que en mi alma existe respecto de Dios. Quiere decir que en los Salmos está descrito, y algunos expresaron de una manera muy fuerte, relevante, lo que Dios era para ellos. En otras palabras, si yo te doy a ti una hoja en blanco, una pluma, un lápiz, papel, tinta, y te pusiera, te diera de tarea, vamos a describir cómo es Dios. Vamos a expresar esas convicciones que hay en tu corazón respecto a Dios. Plásmalas en papel. Ahora, nosotros creemos en una inspiración divina respecto a la palabra de Dios. Pero es ahí donde vemos cómo esto empieza a tomar fuerza, donde el rey David dice en alguno de ellos, el 23, Jehová es mi pastor. Él está expresando una convicción, el Señor es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Ahora, los salmos vienen de la palabra hebrea Sefer Tehilim, que quiere decir alabanzas al Señor, donde se expresan convicciones. Ahora, quiero decirte el gran significado, donde habla de lo que en tu alma hay respecto a Dios. Ahora, salmos quiere decir lo que sale del alma, en este caso respecto a Dios. Anita, si me ayudas a cambiar la siguiente, por favor, gracias. Salmos. Cuando hablamos de los salmos, yo te pregunto, ¿qué hay en tu alma? Esta es se llama transliteración. Esta es una palabra adaptada, un vocablo, una palabra adaptada, donde dice, ¿sabes qué? Esto es lo que alguien escribió desde su alma, obviamente inspirado, respecto de Dios. ¿Qué hay en tu alma? De hecho, el libro de los Salmos es el libro donde más se menciona la palabra alma. Dicho sea de paso, el propósito de los Salmos es ver lo que Dios trabajó en el alma de algunos y que Dios trabaje en nuestra alma. Lo repito, es ver cómo Dios trabajó en el alma de algunos y ver cómo Dios trabaja en nuestra alma. Salmos, lo que hay en mi alma, lo que tengo en mi interior, lo que expreso en mi interior respecto a Dios, la convicción que hay en mi corazón, en mi alma, o cómo mis convicciones del alma son transformadas respecto a mi relación con Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Quiere decir que en mi alma ya no hay temor si estoy cerca de Dios. Quiere decir que Dios quitó mis miedos del alma. Ahora bien, nuestra alma es una cancha libre para que Dios trabaje. Nuestra alma es materia prima para que Dios obre en el ser humano, o el alma es la materia prima que es útil para que Dios trabaje en el ser humano. El corazón, el interior, el espíritu. Ahora, por medio de esta serie de lecciones, vamos a estudiar algunos salmos que nos van a renovar el alma, que van a trabajar en nuestra alma, que van a hacer eco en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro corazón. Quiero aclarar que hay algunos escritores, humanamente hablando, del libro de los Salmos. En primer lugar, tenemos al rey David. En segundo lugar, tenemos a un salmista, un músico llamado Asaf.
también podemos encontrar que los salmos los escribieron algunos hijos de Coré. Y solamente hay un salmo que escribió uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Moisés. Ahora, si hay alguno de ustedes que a veces se le dificulte comprender el libro de los Salmos, que también a mí se me dificulta entenderlo, aparte de mencionarte estos escritores, ya teniendo un contexto, que el rey David fue el que más escribió de ellos, después Asaf, los hijos de Coré, Moisés, el Salmo 90. Quiero expresarte un sentido de los salmos muy particular que yo he notado, y es el siguiente. Podemos ver un sentido de Dios hablando al hombre, y me refiero al hombre no al género masculino solamente, sino algo genérico como ser humano. Cómo Dios habla al ser humano, cómo Dios se comunica con el ser humano. En segundo lugar, el hombre, el ser humano hablando con o hablando a Dios. Hay algunos salmos donde podemos claramente ver que son conversaciones del ser humano, del hombre, en este caso el rey David. Podemos leer algunos salmos donde él estaba hablando con Dios, y en tercer lugar, donde el hombre está hablando con el hombre, donde tiene una conversación sensible, similar a la que tú y yo podemos tener cada día y decirle, ¿sabes qué? Dios es esto para mí. Dios es esto para nosotros, y quiero ponerte unos ejemplos rápidamente de cada uno de estos sentidos. Número 1, Dios hablando al hombre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quién está hablando ahí? Dios le está hablando al hombre. Dios le está hablando al ser humano. En el Salmo 46 dice Dios, oye, ¿sabes qué? Yo sé que estás lleno de problemas, yo sé que la situación está muy complicada, pero si tú confías en mí, pero si tu alma está confiada en mí, quédate quieto. Y no le está diciendo a uno solamente, le dice, estad quietos, porque varios de nosotros podemos estar completamente confundidos, alterados, nerviosos, preocupados, llenos de incertidumbre, queriendo actuar, y en eso se aparece Dios y nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La pregunta es aquí, ¿qué tan obedientes somos a estos? ¿Y qué tan confiados estamos en Dios para obedecer estas palabras? Es aquí donde claramente se ve que Dios está hablando al ser humano, porque tenemos esa tendencia de movernos, de actuar, de hacer algo al respecto, y Dios dice, ¿sabes qué? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En segundo lugar, el hombre hablando con o el hombre hablando a Dios. Salmo 91, que es el salmo que escribió Moisés, dice lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés está hablando con Dios o está hablando a Dios y lo escribe, Señor, tú nos has sido, esa es la convicción, lo que sale del alma, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es el hombre hablando a Dios. Otro ejemplo, número 2, respecto a esto, el hombre hablando con Dios o el hombre hablando a Dios. Salmo 23, 4, el rey David escribió lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Empieza el rey David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará, lo da por hecho, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando con un grupo de personas, tal vez está hablando para quien quiere escuchar, porque está siendo directo. No le está diciendo a Dios, me pastorearás, no.
me pastoreará. Y ahí es donde cambia el sentido. En el versículo 4, ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No le dice eso a un ser humano. Yo no le diría esto a un ser humano, no le confiaría tanto mi alma. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú es Dios. David le está hablando a Dios, tú vas a estar conmigo, ¿verdad? No viene la pregunta, ¿verdad? Él no duda de eso. Está afirmando, está expresando convicciones. Está declarando, porque es una declaración del presente, no del futuro, como a veces se malinterpreta hoy en día ese yo declaro, que yo me estoy haciendo referencia simplemente al hecho de asentar algo, de afirmar algo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Inclusive le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo. ¿Qué convicciones? Ahora, versículo 14 del Salmo 48. Dice, el tercer ejemplo del sentido, el hombre hablando al hombre, el ser humano hablando a otro ser humano respecto a sus convicciones de Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sabes, es una convicción que podemos hablar tú y yo. Es una conversación de hablar de ser humano a ser humano. ¿Sabes qué? Yo creo en un Dios que puede ser nuestro Dios. Ese Dios es eterno. Ese Dios vive por siempre. Y ese Dios, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y es hermoso, la verdad, ver cómo los salmos transforman las convicciones y por ende transforman la forma de vivir de un ser humano. Lo que hay en nuestro interior rige nuestra vida diaria. Lo que hay en nuestro interior nos lleva a tomar cartas en el asunto durante nuestras vidas. Tú no vas a vivir respecto a algo que no crees. Nosotros no vamos a vivir respecto a algo que no llevamos en el corazón. Nosotros no vamos a tomar decisiones respecto a algo que no creemos. Nosotros no vamos a tomar decisiones respecto a la duda. Inclusive si las has tomado, tal vez las hemos tomado, pero no han sido las mejores decisiones. Ahora, vamos a ver lo que sale del alma. Un salmo, el número 46. Parte del Salmo número 46. Este salmo está adjudicado a quienes llaman los hijos de Coré. Ahora, si lo quieres ver en un sentido humano, ¿qué tanto no hablaron ellos de Dios? ¿O qué tanto estos muchachos, estos jóvenes, los hijos de Coré, estos cantores, tenían una fe en Dios que expresan lo siguiente, que sacan de su alma esto? Humanamente, imagínatelos queriendo platicar y decir, vamos a componer algo respecto de Dios. Vamos a escribir algo respecto de Dios, porque sí, la palabra de Dios es muy dogmática, quiere decir que creemos en la doctrina de la inspiración, pero también humanamente hablando, el sentido humano quiere decir que Dios tomó a un grupo de personas y les expresó desde su espíritu lo que tenían que escribir. Ahora es uno de los salmos más conocidos y yo te invito a que durante la semana leas cada día un versículo de los salmos, o que tomes uno de tus salmos favoritos y lo leas todos los días, que te lo memorices si es posible, y va a desarrollar en ti una convicción diferente. Va a transformar tu alma de una manera grandiosa, de una manera completamente auténtica, original, natural. Vas a experimentar a Dios de diferente manera. Fíjate qué bonito salmo, el número 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
podemos decir, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te imaginas a estos muchachos sentados en su mesa, revisando el problema familiar que tienen, revisando la enfermedad por la cual uno de sus familiares, su padre, su madre, está pasando, revisando alguna explicación que a veces no existe? Y ellos concluyen en empezar a escribir una declaración, una convicción respecto de Dios. Porque a veces no necesitamos una explicación, necesitamos una mejor convicción. No necesitamos que Dios nos explique lo que está haciendo, que Dios nos explique sus obras que son grandes y maravillosas, como dice en Apocalipsis capítulo 3. Necesitamos una mejor convicción. Ahora dice, Dios es nuestro. Está un grupo de personas, está hablando el hombre a hombre, está hablando el ser humano con otros seres humanos, con otras personas. Y ¿sabes qué? Dice lo siguiente: basta de pensar en el problema, basta de pensar en lo que se nos viene encima, basta de pensar en lo que nos está consumiendo, basta de pensar en lo que nos está cansando, basta de pensar en lo que nos da miedo, porque si hay cosas que no solamente nos dan miedo, nos aterra vernos mal, nos aterra vernos perdidos, nos aterra vernos lastimados, vernos destruidos, nos aterra no vernos al día siguiente. Hay muchas cosas difíciles, pero ellos empiezan a concluir, ¿sabes qué? Dios. ¿Qué es Dios para ti? En esta mañana, en esta tarde, estamos viendo que para ellos es su amparo y fortaleza. Amparo es un recurso legal que se interpone cuando la situación no es favorable y pone nuevos argumentos para que cambie esa circunstancia o decisión que está en manos tal vez de una autoridad. Ahora, esto quiere decir defensa. Quiere decir que Él nos protege, que Él nos cuida. Dios es nuestro amparo y fortaleza, porque si algo vemos dentro de una circunstancia difícil, que el único que nos da fuerza es Dios. Que el que nos regresó el aliento es Dios. Que el que nos regresó la esperanza fue Dios. Que el que nos dio fuerza cuando estábamos débiles, acabados. Inclusive uno de los versículos favoritos de mi abuela era donde dice que Dios renueva nuestras fuerzas, que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero Dios dice, se fatigan con cansancio, pero Dios renueva nuestras fuerzas. Ahora, ¿cuáles son tus convicciones respecto a tus debilidades? ¿Arreglar las cosas tú solo o fortalecerte en Dios? ¿Cuál es tu convicción respecto a tu debilidad? El apóstol Pablo escribió, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad simplemente es una ventana para que Dios trabaje en nuestro corazón. Entonces estos jóvenes, los hijos de Coré, que desconozco los nombres o tal vez están, no los tengo en lista, están en las crónicas del Antiguo Testamento, ahí aparecen sus nombres en las genealogías, en los primeros 4 o 7 capítulos, pero ellos están diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y pronto no quiere decir rapidez, sino garantía, que Él va a hacer algo al respecto, que Él va a actuar, que Él va a hacer algo, que Él no se va a quedar con las manos cruzadas, que Él va a darnos auxilio, que Él va a dejar un tiempo pasar para que la situación el día de mañana, pasado en un mes, no cambie, sino para que Él nos ayude en toda esa situación, en toda esa tempestad. Ahora utiliza palabras que dan miedo: tribulaciones, situaciones que nos cambian la vida. El libro de los Salmos
es una forma en la que Dios está diciendo, oye, déjame trabajar en tu vida. Déjame tomar el control de esta tribulación. Déjame te protejo en esta tribulación. Déjame te cuido en esta tribulación. Versículo 2. Por tanto, no temeremos. A ver, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en algo, en nuestras tribulaciones. Apréndelos conmigo. Amparo, fortaleza, pronto auxilio. Otra vez. Amparo, fortaleza, pronto auxilio. 3 cosas que sacamos del versículo 1 nada más en las tribulaciones. Hay 3 cosas donde podemos experimentar a Dios o describir a Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, por eso, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahora bien, nosotros vivimos en la ciudad, en la metrópoli de Monterrey, México, de Monterrey, Nuevo León. Aquí no es zona sísmica. Nunca me ha tocado, y puedo decir gracias a Dios, experimentar un temblor. Y no quiero que me toque. De hecho, cuando viajo a zonas sísmicas, me encomiendo a Dios, porque si me toca viajar en avión, que le tengo pavor a las alturas, llego a la zona donde es zona sísmica y digo, Dios, que tiemble cuando yo me regrese o que no tiemble mientras esté allá, porque no sé. Y saludos a nuestros amigos del centro del país, del sur del país, donde los sismos son otra cosa. Inclusive hace algunas semanas, 2 semanas, tembló ahí en la ciudad de Oaxaca, en sus alrededores. El epicentro estuvo en una de las mejores playas de México, en Bahías de Huatulco. Y tenemos familia allá. Y nos comunicamos con ellos y nos dijo, se siente horrible. Casas derribarse, casas caerse, edificios menearse, estremecerse. Ahora dice ellos, por tanto, no temeremos. Ahora bien, ¿a quién no le da miedo un temblor? ¿A quién no le da miedo un tsunami? ¿Quién se va a quedar ahí en la orilla de la playa, en el restaurante, comiendo ahí su cóctel de camarón, ahí su platillo, su pescado a la talla, su piña al horno, que lo hemos vivido tal vez en algunas vacaciones hace algunos años con mi abuelo, y estar ahí en la playa descansando y de repente empiezas a sentir que la tierra se mueve, ver las olas levantarse, no pasa nada, es un tsunami. Temblorcito, pues ya, hasta aquí llegamos, no pasó nada. No, el griterío por todos lados, el sufrir el miedo y sabes que hasta aquí llegué. Y ya no pude hacer nada más. Lo hemos visto en películas, al menos qué bueno que no hemos experimentado y decir, yo salí de un tsunami, yo sobreviví a un tsunami. Pero dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen o se quiebren los montes al corazón del mar. El mar da miedo. El mar da miedo. A veces me ha tocado viajar por cuestiones turísticas en alguna pequeña lancha en el mar. Sí te asusta. Una vez le quise pegar al valiente y en un tour, en una playa allá al sur del país, el lanchero estaba insistiendo, pónganse con el chaleco, y dice salvavidas. Y yo vi la lanchita y dije, va a ser un tour aquí cerquita. Y yo me subí, como sé nadar, sin chaleco salvavidas. Pero cuando el ingrato de la lancha se metió un poquito mar adentro, valga la redundancia,
y sentía que el mar levantaba la insignificante lancha llena de personas pesadas, porque íbamos puras personas pesaditas, y la lancha se removió, una lanchita. Yo dije, ay Dios, si me agarraba de la lancha lo más fuerte que pude. Yo me espanté. El mar da miedo. Y se me ocurrió preguntarle al lanchero, oye, ¿cuánto tiene aquí más o menos de profundidad? No llevábamos ni 150, 200 metros alejado de la orilla del mar. No, como unos 500 metros hemos aventado el hilo y no pega. Y yo, ¿qué? Pero dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahora recapitulamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Ok. Dios puede trabajar tanto en nuestra alma que eche nuestros temores para abajo. Dios puede trabajar de una manera enorme en nuestras vidas que nosotros nos paremos. Por tanto, porque Dios es, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Cheque el versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen o las aguas hagan temblar los montes a causa de su braveza. Está haciendo una analogía respecto a una tempestad, respecto al mar levantado con fuerza, con bravura. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen. Ahora estamos viendo algunos verbos que dicen, oye, ¿vas a estar así aunque brame la situación? ¿Aunque te turbe? ¿Aunque te haga temblar? ¿Aunque veas la situación que está temblando? Por tanto, no temeremos, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Piensa en algo que si lo vives el día de mañana te daría mucho miedo. Pero aunque eso suceda, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Este salmo habla de una convicción sobre cómo el temor puede ir reduciendo. Y el temor va reduciendo cuando tu confianza en Dios va creciendo. El temor va reduciendo cuando tu confianza en Dios, nuestra confianza en Dios, va creciendo. Fíjate lo que dice el Salmo 46, 7. Pasamos al versículo 7. Jehová de los ejércitos, un Dios de guerras, un Dios al que nadie le gana, un Dios de victorias. Ahora los hijos de Joré mencionan, ¿saben qué? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Últimamente, los días miércoles aquí en mi casa, su casa, a partir de las 8 de la noche, cada miércoles tenemos un devocional en familia, donde compartimos una acción de gracias de cómo hemos visto a Dios con nosotros. Este miércoles fue un miércoles muy bonito, donde de verdad dimos muchas gracias a Dios porque nos ha guardado y porque nos tiene con bien. No queremos ser egoístas, o no quiero sonar que somos egoístas, pero cuando escuchamos de enfermedad aquí y allá, cuando escuchamos de muerte por aquí y por allá, cuando escuchamos de tempestades en algunos otros, inclusive mucha gente apreciada por nosotros vivió situaciones completamente difíciles en esta semana, nosotros debemos de dar gracias a Dios, o nos vimos inclinados a dar gracias a Dios porque Él está con nosotros. Y aunque vivamos eso,
aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de la braveza del mar y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque suceda todo eso que nos da miedo, nosotros debemos de reconocer que Jehová de los ejércitos, el que gana cada batalla, el Dios de las victorias, está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y a toda nuestra familia, a toda nuestra iglesia, este es el mensaje de esta mañana. Dios está con nosotros. Estos meses que han sido demasiado difíciles, y les digo de todo corazón, no nos vamos a acostumbrar o familiarizar con esto. Algunos quieren regresar ya al templo. No es cuestión propia del pastor y de nosotros. No tenemos miedo ni falta de fe. Simplemente es una expresión de amor y aprecio. ¿Saben qué? Esperémonos tantito para regresar al templo. Queremos regresar juntos. Queremos regresar bien. Queremos cuidarnos los unos a los otros. No queremos ser negligentes ni desobedientes con las autoridades. Si hay iglesias que ya regresaron, Dios que los bendiga. Si hay liderazgos que están haciendo mover a la congregación por diferentes situaciones, es bajo su responsabilidad y bajo su decisión. Si alguno de ustedes tiene ese deseo de verdad de regresar al templo, qué bueno. De hecho, terminando esta serie, que no sé cuándo va a terminar la contingencia, vamos a ver ciertos temas que nos ayuden a revalorar la iglesia, a renovar nuestras convicciones respecto de la iglesia. Pero esto no va a acabar con la iglesia. Sí nos duele, sí nos entristece, sí extrañamos los domingos en la iglesia, en el templo. Nosotros seguimos siendo la iglesia, pero estamos aquí para trabajar aún por este medio y decirles, Dios está con nosotros. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios está con nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora ellos dicen, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él nos cuida, Él nos defiende, Él nos ayuda, Él nos protege. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y del versículo 7 pasamos al versículo 10, que hace rato lo leímos en la introducción. Dice, estad quietos. Ay, ay, ay. A los que ya queremos regresar a nuestras actividades normales, a los que hemos pensado, ya quiero que se acabe la contingencia para viajar. No tenemos a veces ni para el boleto ahorita, pero ya queremos viajar. Ya queremos salir de este encierro. Créeme que nosotros hemos aprendido a disfrutar este tiempo. Hay un antes y un después. Ahorita es un durante. Pero aunque es durante esta contingencia, hemos aprendido algo, a cuidarnos más los unos a los otros. Estad quietos, tranquilicémonos un poco, respiremos, dejemos que Dios obre. Dios está detrás de todo esto. Dios está en control de todo esto. Dios no está lejos de nuestro presente. Dios sabe lo que está sucediendo en nuestro planeta desde meses atrás. Estad quietos y dice, y conoced. ¿Me vas a dar la oportunidad de demostrarte quién soy yo? Es lo que está diciendo Dios. Si tú no te estás quieto, no vas a poder experimentar quién soy yo. Dios está con nosotros, pero quédate quieto.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, Dios le está hablando al ser humano. Tengo una indicación para ti. Hay una indicación de Dios para nosotros. No ese tengo una indicación, no es que yo tenga. Dios tiene una indicación para ti. Dios tiene una indicación para con nosotros. Quédate quieto. Conoce quién es Dios. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que tienen necesidades. Tranquilízate un poco. ¿Ustedes creen que a nosotros no nos preocupa que cada mes lleguen recibos, lleven gastos, lleguen compromisos? Porque los compromisos financieros no se detienen, no se detuvieron. Y uno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? Y algunos quedándose sin trabajo. Estate quieto. Y esto es una lección personal para mí. Quédate quieto. Tranquilízate. Déjame a mí obrar. Si no estamos quietos, no vamos a experimentar quién es Dios. Es por eso que en estas semanas vamos a estar trabajando, estudiando, analizando y sobre todo disfrutando el libro de los Salmos. ¿Qué hay en tu alma respecto de Dios? ¿Puedes alabar hoy a Dios junto conmigo, junto con nosotros? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Puedes describir eso respecto de Dios en tu vida? ¿Puedes compartir con nosotros en un mensaje o en un comentario en nuestra transmisión, en nuestra página, diciéndonos, ¿saben qué, hermanos, amigos, familia? Yo he experimentado a Dios de esta forma. Si tú tienes un familiar, una persona en tu hogar que sale cada día a trabajar y has visto que su salud está bien, dale gracias a Dios, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos gustaría mucho ver y que nos compartan alguna acción de gracias, algún testimonio, aunque sea ahí en la transmisión en vivo, aunque sea ahorita en estos momentos y juntos en esta tarde, y quedarnos con esto durante la semana. ¿Sabes qué? Dios ha cuidado a tal persona que sale todos los días, que va a trabajar todos los días. Dios ha cuidado de nuestra familia, mi mamá, aunque es diabética, aunque tiene hipertensión, aunque ha ido al centro comercial a surtir el mandado, a surtir la despensa. Dios nos ha cuidado aunque hemos sido negligentes en algunas cosas, en el salir, en el entrar, en el ir y venir y relajarnos un poco. Hay que cuidarnos más. No porque Dios sea nuestro amparo y fortaleza, es una justificación para ser hijos necios, hijos imprudentes. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No nos está diciendo, ve y métete en problemas para yo sacarte, no. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Te animo y te invito a que durante la semana leas algún salmo, que escribas algún salmo, que le hables a alguien y le digas, ¿sabes qué? Vamos a orar y dar gracias a Dios. Que hagas una videollamada, que hagas una videoconferencia con alguien y decir, vamos a estarnos quietos en algunas cosas en nuestra vida y experimentemos qué es Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos en esta tarde porque tú estás con nosotros, porque tú nos has guardado del mal. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Te pedimos en esta tarde aliento para aquellas familias, para aquellas personas que están sufriendo, que están batallando con una situación de salud.
con una situación financiera, económica, familiar. Padre Santo, y te pedimos que durante esta serie de lecciones, de esta serie de temas, tú permitas que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. Que nosotros podamos tomar los salmos como un refugio, como un consuelo, como una herramienta y como una salida a nuestros problemas, para dejarte la oportunidad a ti de trabajar en nosotros. Bendice nuestras familias, bendice nuestras iglesias. Gracias por guardarnos del mal. Gracias por cuidarnos y protegernos. Gracias, Señor, por ayudarnos a tomar conciencia. Y Señor, te pido que bendigas a aquellas familias que hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido. Que tú les des aliento y les des tranquilidad. Señor, porque tú nos guías aún más allá de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.